Terminamos la clase anterior nosotros ¿cierto? Viendo lo que es bombas. Y lo importante del tema de las bombas finalmente es que lo que permite es entregarle energía, ¿cierto? Transforma la energía eléctrica en energía mecánica y esta a su vez en energía cinética y energía potencial para poder transportar agua que de manera natural, ¿ya? El agua se mueve de forma gravitacional, ¿ya? Siempre escurriendo desde un punto alto a un punto más bajo en función de una pendiente. O no necesariamente una pendiente, pero siempre se puede escurrir de un punto alto a un punto más bajo por acción de la gravedad. Sin embargo, la dificultad se genera cuando es al revés, cuando quiero llegar de un punto bajo, ¿ya?, a un punto alto, como por ejemplo quiero llegar con agua desde el mar a un cerro, ¿ya?, por decir algo. Entonces, o bien puede ser también, no necesariamente que sea en altura, ¿cierto? Pero sí requiero llegar de manera horizontal con el agua desde una piscina hacia otra piscina que pueden estar a la misma cota, ¿ya? Pero para poder llegar con el agua, como están a la misma cota y no está de forma gravitacional, ¿cierto? Pues el hecho está a la misma cota. Para poder llegar en ese desplazamiento en el eje X también necesito energía adicional. Porque tengo que vencer el roce, tengo que vencer otras características más que se generan debido al bombeo, ¿ya? Que lo vamos a revisar ahora en esta clase. Entonces, eh, las bombas tienen la función de transformar la energía eléctrica en energía que sea aprovechable para el agua, en este caso, que se le denomina la energía hidráulica, ¿cierto? Entonces, la energía que yo tengo disponible en mi sistema es la energía, o yo la obtengo mediante el equilibrio de Bernoulli, donde relaciono la energía cinética, la energía potencial y la energía posicional. ¿Bien? Siempre la energía disponible en un punto inicial, va a ser mayor a la energía disponible en el punto final. Algo se va a perder en el camino, ¿ya? Generalmente se transforma, es debido a la acción del mismo rozamiento, ¿ya? Entonces, por ende, siempre la energía en el punto inicial va a ser mayor a la energía potencial cuando no hay acción de un tercero, como una bomba, por ejemplo. Por lo tanto, si yo tengo, por ejemplo, una tubería, estoy analizando un tramito de tubería, ¿cierto?, donde el escurrimiento va en esa dirección, siempre la energía disponible en el punto 1 va a ser mayor a la energía disponible en el punto 2, donde en este caso el equilibrio de Bernoulli, ¿cierto?, me va a decir que la energía disponible, toda la energía cinética, más energía potencial, más energía de presión en el punto 1, va a ser mayor a esas mismas energías en el punto 2, debido a que existe una pérdida de energía entre ambas, que va a ser el roce. Van a ser las pérdidas, en realidad, las pérdidas por rozamiento, las pérdidas regulares, y las pérdidas por los cambios de dirección, que son las pérdidas singulares. Entonces, cuando yo necesito, no puedo llegar desde el punto 1 al punto 2 de forma natural, lo único que puedo hacer para poder llegar, ¿cierto?, es inyectando una energía externa, que en este caso va a ser la energía, una bomba que se representa mediante esta H mayúscula, ¿ya? Va a ser la carga hidráulica que me va a entregar esta bomba. Entonces, hasta ahí estamos claros. Bien, perfecto. Vamos a realizar un ejercicio de pérdidas para que empecemos ya a desarrollar los ejercicios, ¿cierto?, previo a que comencemos a considerar los sistemas de bombeo. Esto es un poquito un repaso de lo que ustedes ya saben. Les voy a dejar otros ejercicios planteados también de lo mismo, para que vayan ejercitando, y con eso después ya vamos a incorporar lo que es bombas y vamos a empezar a desarrollar estos problemas, ¿ya? Cómo diseñar bombas. Lo que acabamos de ver con el tema de bombas, ¿cierto?, es lo que vimos en la clase anterior. Hacemos ahora el ejercicio y continuamos con la materia. Entonces dice este ejercicio: determinar cualitativamente la línea de energía para los puntos A, B, C y D.
de la figura. ¿Bien? Te entrega una serie de datos, si podemos observar bien el dibujo, ¿cierto? Estamos hablando de un estanque que está lleno con agua hasta el punto 0, que aparece ahí arriba, ¿cierto? A 60 metros de altura sobre el eje de la tubería. Tenemos me pregunta por la línea de energía en los puntos A, B, C y D. Los puntos A, B, C y D están acá situados, que el punto A es a la entrada de la tubería, el punto B está antes de una válvula, ¿ya? Esa es la denotación de una válvula, esa X encerrada como un cuadrado. El punto C está después de la válvula, el punto D está antes de este estrechamiento, ¿ya? Que es la salida de la tubería, y el punto E es afuera de esta tubería, ¿ya? En contacto con la atmósfera. Entonces, obviamente, lo primero que uno puede inferir de esto es que va a tener una cierta energía disponible, que es la energía total del sistema en el punto cero. Luego, al ingresar al punto A, como estamos hablando aquí de una entrada, es de esperar que haya una pérdida singular. Lo mismo para el punto B, ¿cierto? Que todavía no entra la pérdida singular que ejerce aquí la válvula, pero voy a tener una pérdida regular asociada a estos 80 metros de tubería. Luego, al pasar de B a C, voy a tener una singularidad, que va a ser esta válvula. Por lo tanto, voy a tener una caída en la energía debido a la pérdida singular que genera esta válvula. Y en el punto C voy a tener, obviamente, una pérdida mayor a la del punto B, por lo tanto, voy a tener una energía disponible menor. Luego, de C a D, tengo 120 metros de tubería que me van a ejercer una pérdida regular, ¿cierto? Hasta llegar al punto D. Y finalmente, entre el punto D y E, voy a tener también una pérdida singular asociada al estrechamiento de la tubería entre D y E, para llegar finalmente a la atmósfera en el punto E. Ese es el análisis, ¿ya? Ese es el análisis, digamos, ingenieril de esto, y ahora lo que proviene es todo lo que es cálculo. Por lo tanto, lo que pregunta acá, o lo que pide el ejercicio, es que se debe determinar las alturas de presión, velocidad y posición, y pérdida de carga también, en cada punto. Porque recuerden que para este caso, ¿cierto? Lo que pasa es que cuando abro otra cosa, no se transfiere la imagen, tengo que reiniciarlo, dame un segundito. Ya. Voy a traer mejor el ejercicio para acá. Entonces tenemos que lo primero es plantear el equilibrio de Bernoulli para ver lo que está pasando entre este estanque, ¿cierto? Vamos a dibujar aquí unas dimensiones menores para poder tener espacio para trabajar el ejercicio. Tenemos acá el nivel de agua. Tenemos que sobre el eje de la tubería hay 60 metros de altura. Un poquito chueco esto. Ahí. Ahí está el eje de la tubería. Perfecto. Entonces, planteamos el equilibrio entre el punto 0, que es el punto acá sobre la superficie libre, y el punto E a la salida de la tubería. Entonces, al hacer este equilibrio, lo que nos va a permitir determinar, ¿cierto?, va a ser una ecuación que va a relacionar la velocidad y las pérdidas. ¿De qué manera? La energía disponible en el punto 0, que se denota como el Bernoulli, ¿cierto?, en el punto 0, va a ser igual al Bernoulli en el punto E más las pérdidas totales asociadas al desplazamiento o el escurrimiento del agua en ese tramo. Por lo tanto, la presión en el punto 0, ¿cierto? La altura de presión más la altura de velocidad en el punto 0, más la altura con respecto a la referencia en el punto 0, va a ser igual a las mismas componentes, pero en el punto E.
más la pérdida regular más la pérdida singular asociada por el escurrimiento entre estos dos puntos. Ahora, como podemos ver, estamos hablando de una diferencia de altura de 60 metros. Obviamente las presiones no van a sufrir una variación considerable. Por lo tanto, podemos considerar que las presiones atmosféricas, ¿cierto? Las presiones fuera del sistema son iguales. Por lo tanto, se van a cancelar ambas. Tenemos que en el punto cero está en equilibrio el estanque, por lo tanto, no hay velocidad. Y con eso tenemos, entonces, el resto son todos componentes que sí vamos a tener valores, ¿cierto? Tanto lo que es el z en el punto cero, como la velocidad en el punto E, que lógicamente el agua va a salir con una velocidad en el punto E. Tenemos un z en el punto E, que podemos considerar que tiene un valor respecto a alguna referencia que esté más abajo del eje de la tubería, o bien podemos considerar que es el valor cero, si es que consideramos que el eje de la tubería es el datum o la referencia. Tenemos pérdida regular y tenemos pérdida singular. Por lo tanto, z0 menos ze, ¿cierto? Va a ser igual a la velocidad en el punto E al cuadrado partido por 2g más la pérdida regular más la pérdida singular. Vamos a descomponer pérdida regular y pérdida singular para dejarlo inmediatamente en sus componentes, ¿cierto? La pérdida regular va a ser el coeficiente de pérdida regular por la longitud del tramo, ¿cierto?, de escurrimiento, por la velocidad al cuadrado, dividido el diámetro por 2 veces la gravedad, más la pérdida singular, que van a ser todas las coeficientes de pérdida por la velocidad al cuadrado partido por 2g. ¿Duda? ¿Hay alguna duda con respecto a esto? Hasta ahora nada, profe. Les planteo una pregunta entonces. ¿Qué velocidades son la velocidad de la pérdida regular y la de la pérdida singular? ¿Qué velocidad debo utilizar ahí? ¿Qué velocidad utilizarían para determinar la pérdida regular y la pérdida singular? Yo no sé, profe. Me falta la última clase todavía. Pero si yo estoy hablando aquí de pérdidas, pérdida regular y pérdida singular, ¿dónde se produce la pérdida regular y dónde se producen las pérdidas singulares? En el tubo, profe. Ya, entonces, ¿qué velocidades serían esas? Ante el tubo. Exacto. ¿Y son iguales a la velocidad en el punto E? Porque yo aquí dentro de esta ecuación tengo una velocidad sub E, que es la velocidad de la salida. Por lo tanto, estas velocidades al cuadrado, que no tenemos todavía claridad de cuáles son, sabemos dónde se producen, ¿cierto? Son igual a B sub E, B sub E es igual a B, en este caso. No debería, No debería, ¿cierto? ¿Por qué no? porque pierdo energía en el trayecto y debería perderla en velocidad. No, la velocidad no depende de la pérdida de energía. La velocidad depende de la conservación de la cantidad perdón, por principio de continuidad, la velocidad solamente depende del caudal y del diámetro de la tubería. El caudal es velocidad, velocidad por área. Por lo tanto, la velocidad solamente depende del valor del caudal y del valor del área. No depende de la pérdida de energía.
En una clase anterior yo les comentaba que la pérdida de energía se traduce en pérdida de presión. La presión sí disminuye en función de la pérdida de energía. Pero ¿por qué su V es distinto a ese V que aparece ahí? ¿Qué pasaba en el punto final aquí de la tubería? ¿Qué pasaba aquí? ¿Qué había ahí? Había presión atmosférica. Pero no, en el dibujo. A ver, que voy a mostrar el dibujo original. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué se produce ahí? Ahí se está produciendo un estrechamiento. Entonces lo que pasa, y cuando se produce un estrechamiento, estoy pasando de un diámetro mayor a un diámetro menor. Por lo tanto, por el principio de continuidad, al disminuir el diámetro también disminuyo el área, mientras que el caudal es constante. Por lo tanto, al disminuir el área, la velocidad va a aumentar. Entonces la velocidad en el punto E va a ser mayor a la velocidad V. ¿Por qué? Porque el diámetro de V sub E es menor al diámetro dentro del tubo, ¿ya? Por existir este estrechamiento. Ok, entonces, aquí tenemos un problema, porque si nos fijamos, algo que no alcancé aquí a comentarles, los datos que tenemos del problema son que el diámetro del tubo es 0,5 metros, ¿ya? El coeficiente de pérdida regular es 0,02, el diámetro E es un estrechamiento, como les comentaba, que es la mitad del diámetro del tubo, 0,25 metros. El coeficiente de pérdida singular en el punto A es de 0,5, el coeficiente de pérdida singular en el punto C, que es eh, la, la válvula, es de 1, y el coeficiente de pérdida singular en el punto D, debido al estrechamiento, es 0,1. Por lo tanto, aquí, si podemos nos podemos fijar nosotros en este equilibrio de Bernoulli, tenemos dos variables, ¿cierto? Tenemos los otros datos, pero las dos variables que tenemos nosotros son V sub E, V en realidad, sub E y V, ¿cierto? Ambas velocidades, dentro del tubo y a la salida del tubo, en este estrechamiento. Por lo tanto, tenemos una ecuación para eh, para dos incógnitas. ¿Cómo podría yo conseguir otra ecuación para poder determinar eh, eh, otra relación de las velocidades, ¿ya? Para tener dos ecuaciones y dos incógnitas. ¿Cómo podría desarrollar esa otra ecuación? ¿Qué harían ustedes? Con el caudal. De nuevo, no lo escuché, Emilio. ¿Cómo? Con el caudal. Sacar el caudal. Y de ahí sacar la otra velocidad. ¿Ya? ¿Relacionando qué cosa? El caudal con el cambio de área. Exacto, ¿cierto? Principio de continuidad. El caudal es constante. Por lo tanto, yo puedo decir que la velocidad dentro del tubo, que la estoy denotando como solamente V, ¿cierto? Por el área dentro del tubo, va a ser igual al caudal. Pero como ese caudal es constante, debe seguir siendo el mismo caudal en el punto E, a la salida de esta tubería, ¿cierto? Pero en la salida de esta tubería el diámetro disminuye, por lo tanto disminuye el área, y para compensar y mantener el caudal constante, va a tener que aumentar la velocidad. Por lo tanto, esto es igual a la velocidad sub E por el área sub E. Entonces el principio de continuidad me permite a mí relacionar, ¿cierto? La velocidad por área en una sección y la velocidad por área en otra sección distinta. ¿Ya? Si descomponemos esto, me queda que velocidad por área, perdón, vamos a descomponer el área. Velocidad por el área, en este caso de esta tubería, es pi por diámetro al cuadrado, dividido 4, ¿cierto? Y eso va a ser igual a la velocidad en el punto E por pi
por diámetro sub E al cuadrado dividido 4. Entonces, cancelamos las constantes y me queda que velocidad por diámetro al cuadrado es igual a velocidad, esa es la velocidad dentro del tubo, es igual a la velocidad de la salida del tubo por diámetro sub E al cuadrado. Por lo tanto, una relación, cancelemos, dejémoslo en función de B todo, por lo tanto B sub E va a ser igual a la velocidad por diámetro al cuadrado dividido diámetro sub E al cuadrado. Y esto lo sustituimos en el valor de la altura de velocidad. Y con eso vamos a tener una ecuación en función de una misma variable, que es la velocidad v, ¿ya? Dentro del tubo. O sea, lo que estamos nosotros obteniendo acá es la velocidad dentro del tubo. Voy a borrar, para seguir con el ejercicio, voy a borrar acá arriba mejor. Entonces, esto me va a quedar que el diferencial de las alturas va a ser igual a velocidad al cuadrado partido por 2g, y voy a hacer un factor común acá para ir disminuyendo los valores para disminuir la ecuación. Me queda que b al cuadrado, ¿cierto?, partido por 2g, me queda acá, antes de hacer esto, mejor voy a sustituir para que no irnos perdiendo. El diferencial de los z entonces va a ser b sub e al cuadrado, ¿cierto?, que va a ser b al cuadrado partido por 2g por diámetro a la cuarta dividido diámetro sub e a la cuarta. Probando aquí para no cometer algún error. Quizás sería más conveniente eso, ¿eh? Sí. No, pero lo vamos a dejar para después. Más el coeficiente de pérdida regular por el largo por velocidad al cuadrado dividido diámetro por 2g. Más la sumatoria de los coeficientes de pérdida por velocidad al cuadrado partido por 2g. Entonces, ahora sí vamos a hacer el factor común, que es velocidad al cuadrado partido por 2g, factor de diámetro a la cuarta, el diámetro dentro de la tubería, dividido diámetro sub e a la cuarta, más el coeficiente lambda por L, dividido diámetro, más la sumatoria de los coeficientes de pérdida singular. Ahora bien, aquí hay que tener algo claro de que yo estoy haciendo esta sumatoria de los coeficientes de pérdida singular porque estoy considerando que todas las pérdidas singulares se producen dentro del tubo de mayor diámetro. Por lo tanto, todos los coeficientes están asociados a la misma velocidad. Hay que tener cuidado ahí cuando hay un cambio de velocidad y un cambio en las pérdidas singulares en función de ese cambio de velocidad, ¿ya? En este caso yo estoy sumando los coeficientes asociados a la velocidad v. Si tuviese una pérdida singular en algún punto como un estrechamiento, ¿cierto?, tendría que considerar el coeficiente pero asociado a esa nueva velocidad. Ahora, la pérdida singular asociada a la salida de la tubería se asocia al diámetro de mayor dimensionamiento, en este caso sería el diámetro en el punto D. ¿Ya? Entonces así nos queda nuestra ecuación, y con esta ecuación nosotros vamos a poder determinar finalmente cuánto es la velocidad. ¿Ya? Porque tenemos el diámetro dentro de la tubería, que es 0,5 metros, tenemos el diámetro sub E, que es 0,25 metros, tenemos el coeficiente de pérdida singular regular, ¿cierto?, que es 0,02, creo que era, 0,02. Tenemos el largo total,
que en este caso van a ser los 200 metros de la longitud entre el punto A y el punto E. Y tenemos el diámetro, ¿cierto?, donde se produce la pérdida irregular, que es dentro de la tubería, que es el diámetro de mayor dimensión, que es 0,5 metros. Y tenemos todos los coeficientes de pérdida singular, que son la entrada, K sub A, que es 0,5, más la válvula, que es K sub C, que es 1, más el estrechamiento, que es K sub D, que es 0,1. Por lo tanto, me queda que la velocidad, ¿cierto?, va a ser igual al diferencial de los zetas por 2 veces la gravedad, y todo eso dividido por diámetro a la cuarta dividido diámetro sub e a la cuarta, que eso es 16, más el lambda por el largo dividido el diámetro, más la sumatoria de los k. Eso es la diferencial de los z 60 metros entre z sub 0 y z sub e, ¿cierto? 60 metros por 19,6, que es el 2G, dividido 16, más 0,02 por 200 metros, dividido 0,5 metros, que es el diámetro D, más 1,6, que son todas las pérdidas, los coeficientes de pérdidas singulares. Por lo tanto, la velocidad es de 6,59 metros por segundo. Nos estaba mostrando el dibujo, ahí sí. ¿Dudas con respecto al cálculo de la velocidad? ¿Alguna duda? Ahora ya tenemos la velocidad dentro del tubo, por lo tanto lo que nos queda es ir determinando, ¿cierto?, los datos que necesitamos para poder diseñar las líneas de energía. ¿Ya? Entonces nosotros ahora dibujamos el estanque ¿Cuánto es la energía máxima que nosotros tenemos disponible en este sistema? ¿Cuánto creen ustedes que es la energía máxima disponible? Estimados, ¿cuánto es la línea de energía máxima disponible en este sistema? Chiquillos, yo estoy dando esto como que es materia que ya pasaron. Entonces esto tienen que manejarlo bien para poder avanzar con lo otro. O sea, pasaron mecánica fluida, así que es una pregunta súper sencilla. ¿Cuánto es la energía máxima disponible para este sistema? Inténtenlo, equivóquense por último. Profe, la energía potencial que tengo ahí en la altura, ¿Cuánto sería eso? ¿Cuánto es la energía potencial?
La energía disponible que tienen para este sistema es la línea de energía máxima, va a coincidir en este caso con la superficie libre del agua. ¿Ya? Esa va a ser su línea de energía máxima, que va a coincidir en este caso con la energía potencial, como dice el compañero, que son estos 60 metros que tengo disponible, ¿cierto? De altura con respecto al eje de la tubería. Entonces, si yo estoy considerando que el eje de la tubería es mi referencia, es mi datum, ¿cierto? La energía máxima que puede tener mi sistema es la energía en el punto de inicio, que en este caso es la superficie libre del agua en el estanque. Y desde ahí en adelante las energías van a empezar a disminuir. Van a empezar a disminuir porque hay pérdidas. ¿Ya? Entonces lo que me está pidiendo esto es determinar los valores de esta línea de energía en todo momento. Entonces yo sé que la línea de energía va a partir, ¿cierto?, de estos 60 metros. Pero inmediatamente en el punto A, que es el punto de la entrada, ¿cierto?, voy a tener una caída en la pérdida debido a la singularidad por la entrada. Por lo tanto, justo a la salida del estanque, yo voy a tener una caída en la energía. Que si yo hago un zoom a esto, es como que yo hiciese algo por el estilo. Tengo acá mi nivel de agua. Aquí tengo mi estanque, ¿cierto? La pared de mi estanque. Y lo que se produce inmediatamente es que en este punto, mi línea de energía máxima, que es la línea de energía máxima disponible, que son 60 metros esa, pero aquí, inmediatamente, por la singularidad de la entrada, se produce una caída en la energía, que es esa altura. Ahí tengo una pequeña caída de la energía, ¿ya? Por la singularidad. Eso es una pérdida singular. Luego, la energía va a empezar a disminuir, ¿cierto?, de manera constante hasta llegar a la válvula, donde voy a tener otra caída en la energía debido a la singularidad. Y voy a seguir avanzando hasta llegar a la salida de la tubería, o casi a la salida, donde se va a producir una nueva caída de la energía, debido al estrechamiento, ¿cierto? Ahora bien, la línea, esta es la línea de energía. Y luego la línea de presión, ¿cierto?, va a ir de forma paralela a la línea de energía y va a ir disminuyendo en todo momento, hasta que al llegar a la salida va a tener una caída inmediata en la presión, porque la presión absoluta, ¿cierto? Perdón, la presión manométrica va a ser cero, porque la presión absoluta va a ser la presión atmosférica. Entonces yo necesito ir determinando estos valores. ¿Cuánto es el valor de la línea de energía al inicio? ¿Cuánto es el valor de la línea de presión? Esta es la línea de presión. Al inicio. Luego voy a tener otro dato importante que es antes de la válvula. Luego otro dato después de la válvula. ¿Cierto? En realidad me quedaron medio desfasados, pero obviamente eso está antes y después de la válvula. Y los datos antes de la salida y los datos después de la salida. O justo en el punto de salida. ¿Ya? ¿Cuántos son los datos de altura de energía disponible? Entonces, hay que empezar a desarrollar para cada punto cuántos son estos valores. Para el punto A, planteamos Bernoulli
entre el punto 0 y el punto A. Eso es la altura de presión más la altura con respecto a la referencia, más la altura de velocidad, y eso va a ser igual a la altura de presión en el punto A, más la altura con respecto al datum del punto A, más la velocidad en el punto A, ¿cierto? Más pérdida regular, más pérdida singular. Como estamos trabajando con presiones relativas, ¿cierto? La presión en el punto inicial es 0, porque es la presión atmosférica. Sabemos que no hay velocidad en el punto inicial, porque está en reposo, ¿ya? Vamos a tener presión en el punto A, porque la carga del nivel de agua de esos 60 metros sobre el punto A, obviamente te ejercen una presión en el punto A. No tenemos ZA, porque estamos considerando de que el eje de la tubería es el datum. Donde está el punto A, esa es la referencia, por lo tanto no hay altura. No hay velocidad en el punto A, debido a que ya sabemos, ¿cierto?, que hay velocidad dentro de la tubería. No hay pérdida regular, debido a que no hay desplazamiento o escurrimiento del agua en la longitud de la tubería. Estamos analizando el punto A, que es el punto inicial de la tubería. Por lo tanto, no hay pérdida regular, y sí hay pérdida singular en el punto A, ¿cierto?, que es debido a la singularidad de la entrada. Por lo tanto, esta ecuación se reduce a que Z sub 0 es igual a la altura de presión del punto A, más la altura de velocidad en el punto A, más la pérdida singular, que va a ser el coeficiente de pérdida sub A por la velocidad en ese punto, que va a ser la velocidad sub A al cuadrado partido por 2G. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a obtener es el valor de la línea de energía y la línea de presión. Nosotros sabemos que la línea de energía, la diferencia entre la línea de energía y la línea de presión, ¿cierto?, es la altura de velocidad. Y la línea de presión con respecto al datum, para este datum, va a ser la altura de presión. Y la diferencia entre la línea de energía máxima y la línea de energía son las pérdidas totales asociadas. Entonces nosotros tenemos que tener claro para cada punto que vamos analizando, el punto A, punto B, C, D y E, tenemos que ir calculando esos tres factores. Partamos por determinar las pérdidas. ¿Ya? Para poder determinar cuánto es la línea de energía. Entonces, como nosotros vemos aquí que la línea de energía es la altura de velocidad más la altura de presión, nosotros decimos que la altura de presión más la altura de velocidad va a ser igual a Z sub 0 menos la pérdida singular. Dale con utilizar eso. ¿Cierto? O sea, esto va a ser igual, que esto va a ser en este caso la línea de energía, ¿cierto? Eso va a ser igual a el Z sub 0, que son los 60 metros, menos el K sub A, que es la pérdida singular en el punto A, que tiene un valor de 0,5, por velocidad al cuadrado partido por 2G. Obviamente la velocidad sub A es la velocidad dentro de la tubería, que va a ser igual a la velocidad V, ¿cierto? Y ya la calculamos, que era el valor, se me olvidó, era 6,59. Por lo tanto, va a ser por 6,59 al cuadrado dividido 19,6. Y eso va a dar como resultado 58,9 metros. La línea de energía, entonces, en este punto A, el punto inicial, va a ser 58,9 metros.
Por lo tanto, como sabemos que la línea de energía máxima son 60 metros y la línea de energía en el punto A es 58,9 metros, obviamente la pérdida singular que se produce ahí en ese salto, ¿cierto? En esa caída en la energía, es de 1,1 metro. Luego, para obtener cuánto es la línea de presión en el punto A, ¿cierto? Solamente necesitamos de forma rápida como la diferencia entre la línea de energía y la altura de velocidad. O sea, va a ser la línea de presión, en este caso lo voy a escribir aquí al ladito, va a ser los 58,9 menos la altura de velocidad, que va a ser b sub a al cuadrado partido por 2g. 58,9 menos 6,59 al cuadrado partido por 19,6, y eso me va a dar un valor de 56,7 metros. ¿Por qué? Porque la altura de velocidad tiene un valor de 2,2 metros. B al cuadrado partido por 2G es igual a 2,2 metros. Y ahí tenemos los valores de la pérdida, los valores de la línea de energía y el valor de la línea de presión para el punto A, y tenemos que realizar el mismo desarrollo para cada otros puntos. Punto B, C, D, E y F. Y E. Termina en E. ¿Dudas? ¿Hay alguna duda hasta acá? Entonces, como ven, para los puntos B, C, D y E se realiza el mismo desarrollo. ¿Ya? Aquí hay en el punto E, y hay hay un error ahí, ¿ya? Por eso puse una cruz ahí en ese valor, para que lo tengan cuidado, que me faltó ahí incorporar algo. ¿Ya? Y con eso finalmente van a ir determinando cuántos son los valores de la línea de energía y los valores de la línea de presión en cada punto de análisis. Y van a poder dibujar entonces eh, cuantitativamente cuántos son los valores de la línea de energía y línea de presión. ¿Dudas? O si no, continuamos con la materia. Porque no voy a desarrollar, por motivos de tiempo, lógicamente no voy a desarrollar todos los puntos. Ustedes vieron líneas de energía en mecánica de fluidos, ¿cierto? Tienen que lo he visto. Pero lo vieron, sí. O sea, no le dieron tanto énfasis, pero lo vieron. Sí. Ya. Entonces asumo que eso ya lo tienen más o menos claro, pero sirve para... en las prácticas. Ya. Se lo voy a dejar entonces esto en la carpeta compartida. Pérdidas y líneas de energía. Ya, ahí quedó el ejercicio. Ya, vamos a avanzar entonces en la materia ahora.
Hay distintos tipos de bombas, ya que son las bombas centrífugas, que son las más comunes que se utilizan, que consisten en la aspiración mediante el vacío que se produce al movimiento de las aspas o al rotor de la bomba, ¿cierto? Considera un motor que transfiere la energía eléctrica, la transforma en energía mecánica para hacer girar este rotor, y el rotor hace girar, impulsa el agua, ¿cierto? Es el vacío que genera debido a la succión que produce este rotor. Bien. Bomba centrífuga, esta es una bomba bien antigua, ¿cierto? Pero todos conocen, han visto en el Sodimac o en el campo, en las casas del campo generalmente tienen este tipo de bombas que son estos motores azules, y que tienen un cuerpo después donde está el rotor, ¿cierto? Tienen un motor y la bomba, y permite con eso la succión y la impulsión del agua. Aquí tenemos otra imagen de una bomba centrífuga. Bien. Siempre las bombas, siempre la succión y la impulsión van a tener un diámetro mayor al que tienen las bridas. O sea, se va a producir una reducción en el escurrimiento, acá justo al ingreso de la bomba, y se va a producir un ensanche a la salida, ¿ya? En la impulsión. Tiene que ver por un tema de minimizar la posibilidad de que se produzca eh, 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 pérdidas por cavitación. ¿Ya? Lo vamos a analizar más adelante esto cuando veamos el tema del AMP. Tenemos los casos, esto es a modo de conocimiento, porque estas son bombas ya que poco se utilizan. Tenemos las motobombas, que son las motobombas múltiples, que tienen un montón de aspas, que lo que produce es que produce la aspiración, y el agua va siendo transferida a través de las aspas hasta llegar al punto de la impulsión. ¿Ya? El problema de tener tanta aspa en este rotor es que se genera mucha pérdida singular. Entonces es una bomba poco eficiente. Está la bomba de movimiento alterno de émbolo, que funciona mediante un pistón, donde es un movimiento continuo y que se produce gracias al mismo paso de agua a la entrada y a la salida. Es como funciona un motor, ya la explosión de un motor. Entra agua, tira el pistón hacia atrás, ¿cierto? Hace girar, en este caso, al eje del pistón, y luego con el impulso, ¿cierto? Vuelve a a transferir todo ese impulso al agua y lo impulsa a través de la salida. Obviamente, entre la entrada y la salida hay membranas, cosa de que permite la entrada de agua por un lado y la salida del agua por otro lado, y no en ambas direcciones. Y tenemos las bombas rotatorias. Estos son el caso, estos mecanismos por émbolo son, por ejemplo, no sé los que en el campo, no sé si lo habrán alcanzado a ver ustedes, pero antiguamente habían unas válvulas que era para poder sacar agua de los pozos profundos, ¿cierto? Y que era una llave gigantesca, que era como una especie de brazo de una llave de tuerca, no sé, que uno le iba eh, realizando, ¿cómo decirlo? Como que le daba impulso a esa llave y en algún momento empezaba a tirar agua. Entonces lo que iba haciendo es que iba produciendo un vacío, iba succionando el agua y permitía la salida del agua a través de la válvula. ¿Ya? No sabría mostrarle en este momento una imagen de eso, pero es una bomba, unas llaves que habían, siempre unas llaves grandotas que había en el campo. ¿Ya? Y esas funcionaban como una tipo pistón. Y las bombas rotatorias consiste en una caja fija, dice que contiene engranajes, tornillos, álabes, aspas y pistones, y se caracterizan porque al final es un juego de mecanismos que entra el agua, produce el movimiento en este mecanismo porque se va incorporando aquí a a estas aperturas que tiene aquí este engranaje, lo hace girar y finalmente la va entregando a la salida. ¿Ya? Son bombas eléctricas y también pasa el mismo problema de que no son muy beneficiosas. Son bombas que se utilizaban antiguamente, pero ya no se utilizan porque no son muy eficientes. ¿Ya? Esos son los tipos de bombas que se han utilizado y aquí falta un tipo de bomba que es la bomba sumergida.
que la bomba sumergida sirve para poder bombear agua desde profundidades mayores a los 10,33 metros ideal, ¿cierto? Que en estricto rigor son eh, menos altura a la que se puede succionar el agua. Son 7, 8 metros máximo. Entonces pasamos a lo que es la altura neta positiva de aspiración, ¿cierto? Que es el AMPA, que me dice que el AMPA es un fenómeno que se produce en la entrada a la brida de aspiración, donde se produce un estrechamiento del escurrimiento. ¿Ya? Entonces, lo que pasa acá, que es algo que nosotros no consideramos comúnmente en el cálculo de bombas, que pasa lo siguiente. Nosotros dibujamos aquí nuestra bombita, ¿cierto? Tenemos aquí nuestro motor, que lo voy a dibujar de manera bien básica, motor, y aquí tenemos, ¿cierto?, el eje de transferencia, donde están las aspas, ¿cierto? Y esto está dentro de la bomba. Tenemos la succión por un lado, y tenemos la impulsión por otro. Entonces el agua entra en esta dirección y sale en esta dirección. Ahora, el agua en la succión viene utilizando todo el diámetro disponible de la tubería de succión. O sea, utiliza todo este diámetro. ¿Ya? Todo esto viene lleno de agua. Viene avanzando hacia acá. Y llega hasta la brida de aspiración que está aquí, ¿cierto? Que la brida de aspiración, brida de aspiración, la brida de aspiración, ¿cierto? Si vemos la imagen de la bomba anterior, sería esta. Una brida, ¿cierto? Es aquí donde se conecta el tubo con la bomba, donde están estos pernos aquí. ¿Ya? A eso se le denomina brida. Lo que permite la brida es que se conecta el tubo y se aperna. Dentro de ambas bridas viene una gomita, que es lo que permite que no haya filtraciones de agua, ¿cierto? Y se une mediante estos pernos. Entonces, aquí, en esta brida de aspiración, como ven ustedes, se produce un estrechamiento. Entonces, lo que se produce aquí, debido al vacío, a la succión, ¿cierto?, es que se produce un estrechamiento del escurrimiento. Por lo tanto, en estricto rigor, sí, voy a dibujar esto de esta manera. En la aspiración yo tengo un estrechamiento, ¿cierto? Pero luego la tubería es más ancha, desde aguas arriba, ¿cierto? Entonces lo que pasa aquí es que, como vimos recién en el... Perdón, no está mostrando el dibujo, acá. Ahí. Aquí tengo un estrechamiento, entonces. Entonces, como hay un estrechamiento, como lo vimos en el ejercicio anterior, y por eso quería mostrarles ese ejercicio antes de ver esto, es que yo vengo con una velocidad dentro de esta tubería, ¿cierto? Con una velocidad que le vamos a poner U, para que coincida con lo que hay en las diapositivas. Vengo con una velocidad U, luego, al pasar este estrechamiento, como el caudal es constante por el principio de continuidad, ¿cierto? Pero cambia el área, voy a tener ahora una velocidad C en ese punto. Mayor. Al disminuir el área tiene que aumentar la velocidad para mantener el caudal constante. Por lo tanto, voy a tener un aumento en la velocidad de U a C. C va a ser mayor a U. Entonces, como nosotros lo hemos visto en la línea de energía, nosotros dibujamos recién, ¿cierto?, en el ejercicio anterior, nosotros dijimos que la línea de energía tiene esta forma. Pero en este caso, lo que se produce aquí es un aumento en la velocidad.
Por lo tanto, lo que pasa con la línea de presión es que ya no es paralela a la línea de energía, sino que en ese punto, ¿cierto?, se va a producir, lo vamos a dibujar acá mejor. Tenemos aquí nosotros una línea de energía que va en esta dirección, ¿cierto? Va en la dirección contraria, analizando la dirección del agua. Y luego vamos a tener una línea de presión que se mantiene constante y paralela a la línea de energía, pero que al momento de llegar a ese estrechamiento se va a separar de la línea de energía, va a tener una pendiente distinta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a haber un aumento en la altura de velocidad en ese punto. Por ende, al existir ese aumento en la velocidad, la presión, ¿cierto?, de la línea de presión, recuerden que la línea de energía de abajo, va a haber una caída en la presión. Y eso es algo que tiene que ser considerado para determinar cuál es la altura máxima a la que puede ser instalada la bomba. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a determinar cuánto es la altura máxima a la que puede ser instalada una bomba centrífuga, una bomba superficial, ¿cierto?, con respecto a la cota del nivel de agua dentro de este pozo, nosotros tenemos que considerar que dentro del tubo se van a producir caídas en la presión. Y la altura de presión inicial, que nosotros podríamos haber considerado que eran los 10,33 metros de columna de agua, ¿cierto?, que se transformaba en la altura disponible, máxima, ideal, para poder succionar agua, porque ahí, obviamente, esos 10,33 metros de altura se van a igualar con la presión atmosférica, que son los 10,33 metros de columna de agua. Pero ahora sabemos que tenemos que tener ciertas consideraciones, porque en el caso estático se produce esa opción donde nosotros hacíamos el experimento de Torricelli, ¿cierto?, que poníamos este tubo dentro del balde con agua, y la columna que alcanzaba el agua por sobre este nivel, ¿cierto?, de la superficie libre del agua, esta altura, era 10,33 metros. Pero esa altura es para el caso estático. Cuando se empiece a mover esto, hay que considerar que al moverse, parte de esa energía potencial se va a transformar en energía cinética. O sea, ya estos 10,33 metros que nosotros considerábamos que estaban disponibles, ¿cierto?, para succionar agua, ya no los tengo, porque ahora tengo que considerar que parte de esa energía se va a transformar en carga de velocidad. Determinando cuánto es la carga de velocidad, 1 metro o 2 metros, va a ser, ¿cierto?, lo que voy a tener que disminuir la altura máxima a la que yo puedo succionar agua. Además, se van a producir pérdidas regulares debido al desplazamiento del agua dentro de la tubería de aspiración o succión. También voy a tener pérdidas singulares asociadas debido a las piezas, ¿cierto?, al ingreso del agua a la succión, al ingreso del agua a la aspiración. Y a esto tengo que sumar también el efecto que tiene sobre las presiones el AMPA. Que debido a esta succión se produce una disminución en el escurrimiento del agua, una disminución en el diámetro en este escurrimiento del agua, ¿cierto? Y lo que produce una alteración en la velocidad, aumenta la velocidad y por lo tanto tengo también una caída en la presión. Por lo tanto también tengo que determinar el AMPA como una altura disponible, y siempre y cuando también esto me permita evitar la cavitación. Por lo tanto, también tengo que considerar, ¿cierto?, la presión de vapor.
como la presión no puede estar por bajo los 2,4 metros, ¿cierto?, de carga de presión, también tengo que considerar que la altura máxima de la succión va a ser 2, por sobre los 2,4 metros. Por lo tanto, todo eso es lo que va restando. Déjenme buscar aquí un segundito. Todo eso va restando para la altura máxima a la que yo puedo succionar agua. No me acuerdo dónde dejé esa verificación. Demostraciones, módulo 1. Aquí está, valor. La altura máxima de succión. Entonces, al considerar esto, yo tengo una altura máxima a la que puedo instalar el eje, ¿cierto?, de los álabes de la bomba con respecto a la superficie libre del agua que está acá abajo. En algún punto por acá abajo, ¿cierto?, está el nivel superficie libre del agua, el cual idealmente son 10,33 metros, pero que yo voy a tener que ir disminuyendo debido a todas estas componentes que yo les acabo de mostrar, ¿cierto? Entonces la altura límite, finalmente, a la que yo voy a poder aspirar agua, va a ser la presión atmosférica, que son los 10,33 metros columna de agua, ya la presión atmosférica dividido el peso específico, menos la presión de vapor, que son los 2,4 metros, menos el AMPA, menos la carga de velocidad y menos las pérdidas totales. Que acá está denotado con otra nomenclatura porque ese dibujo tenía otra nomenclatura, que es este dibujo. Entonces, en este dibujo, como podemos ver, el nivel de agua, ¿cierto? Esta línea roja que está aquí en el punto 2, lo voy a agrandar un poquito porque se me ve chico, parece. Ahí. Este lo voy a achicar un poco. Ahí. Aquí está el nivel libre del agua. Por lo tanto, lo que yo estoy haciendo es calcular cuánto es la altura máxima límite de succión, esta altura. Igual como en el ejercicio de, en el experimento de Torricelli, ¿cierto? La presión atmosférica va a ejercer presión sobre esta superficie libre del agua y la va a meter dentro del tubo cuando se produzca vacío. Cuando la bomba empieza a funcionar, se va a producir un vacío acá. Por lo tanto, va a empezar a aumentar el nivel de agua dentro de la tubería. ¿Cierto? Pero al empezar a moverse el agua, a diferencia del experimento de Torricelli donde estaba estática, acá se está moviendo. Y acá hay que considerar que hay una carga de velocidad, un AMPA, unas pérdidas y presión de vapor, porque acá obviamente la presión en las aspas no puede ser menor a 2,4 metros. Acá yo parto con 10,33 metros columna de agua de presión, pero a medida que voy subiendo la tubería, esa presión va a ir disminuyendo la presión interna dentro de la tubería. Va a ir disminuyendo a medida que voy aumentando en altura. Por lo tanto, al llegar a las aspas, no puedo llegar con una presión menor a los 2,4, que es la presión de vapor. Por lo tanto, eso ya es una limitante para determinar la altura. Considero también este cambio, esta caída en la presión, el efecto de AMPA, que es la altura límite de aspiración. Eso es el AMPA. Voy considerando también las pérdidas, la velocidad, ¿cierto?
Y con eso yo voy a poder determinar cuánto es la altura máxima a la que puedo succionar el agua, que viene especificado en cada bomba. Todas las bombas centrífugas, si ustedes buscan una ficha de una bomba, se van a poder dar cuenta de que se especifica ahí cuánto es la altura máxima a la que puede ser instalada la bomba. 8 metros alguna. ¿Dudas con respecto a esto? Don Felipe, Emilio, ¿dudas? Yo por lo menos ninguna. Ya. Les voy a dejar estas dos demostraciones. Ah, me equivoqué. Ah, 20, primer semestre. Entonces dice que la conclusión es que, lo voy a leer textual, el AMPA es la energía de presión disponible en la brida de aspiración por encima de la presión de vapor. ¿Ya? O sea, si yo ya tengo que descontar 2,4 metros a la altura de succión de la tubería, tengo que descontar también, además, el AMPA, que es la caída en esta presión, que puede ser, por ejemplo, 1 metro, por decir algo. Entonces ya yo tengo disponible 10,33 menos 3 metros para poder succionar agua. Y a todo eso, después tengo que sumar todo lo que es la carga de velocidad, que es porque parte de esa energía se va a tener que transformar en energía cinética. Para mantener el equilibrio, ¿cierto? Tengo que disminuir la altura a la que puedo succionar agua. Y también se van a producir pérdidas. Y esto es porque existe un cambio en la velocidad, un aumento en la velocidad de U a C, ¿ya? Debido a este estrechamiento que se produce ahí en las aspas. Algo importante es que dice que el caudal va a ser mayor en función de la velocidad C, ¿cierto? Entonces el AMPA va a ser una función creciente de acuerdo al caudal, o sea, mayor caudal, el AMPA, como va a ser mayor la velocidad a la que va a estar entrando el agua a las bridas a la brida de aspiración, mayor va a ser el AMPA, el valor que va a tener que considerar. Por lo tanto, si una bomba tiene un caudal considerable, muy alto, ¿cierto? El AMPA va a ser muy alto y va a disminuir considerablemente la altura límite a la que yo puedo succionar agua. Estos son datos que entrega el fabricante, ¿ya? Por lo tanto, siempre están en las fichas técnicas de las bombas. Por lo tanto, como dijimos que teóricamente 10,33 metros era la altura máxima a la que se podía succionar agua, esto ya empieza a disminuir. Y aquí se concluye lo que yo les decía, cuál era la altura límite de aspiración, ¿cierto? Considerando todas las otras variables, el AMPA, la pérdida, la carga de velocidad, etc. Nos tomamos 5 minutitos para descansar y voy a pasar las curvas características y potencia hidráulica, y ahí terminaríamos la clase de hoy. Y la próxima clase haríamos ejercicios, ¿ya? Y con eso estaríamos listos para la prueba. Tal vez podríamos hacer una clase extra para hacer más ejercicio. O les voy a dejar algunos ejercicios también en la carpeta compartida para que puedan tenerlo a mano. Nos tomamos 5 minutitos y seguimos.
Ya chicos, entonces avanzamos para terminar. Vamos ahora a lo que es las curvas características de la bomba. A ver, los fabricantes de bombas tienen distintos tipos de curvas características, ya que son representaciones de cómo se comportan distintas condiciones de la bomba en función del caudal. Tenemos cómo se comporta la carga hidráulica, ya cómo se comporta la potencia o cómo se comporta el rendimiento de una bomba. Obviamente, cada una de estas características va a depender directamente de la marca, del modelo de la bomba y del tipo de bomba. No sé si esto lo vieron ustedes anteriormente. ¿Lo habían visto esto, no? Bueno, la curva de descarga recuerden que la carga hidráulica, ¿cierto? Es el diferencial de presión, el diferencial de carga de velocidad y el diferencial eh, de cota, ¿cierto? De altura. Por ende, esta carga, ¿cierto? La altura máxima disponible para poder realizar la impulsión de agua es cuando el caudal es cero, lógicamente, porque es cuando la carga de velocidad es cero. No hay pérdidas, no hay carga de velocidad, por lo tanto, toda la energía que entrega la bomba está disponible para poder romper el diferencial de presiones, que en este caso es relativamente cero, ¿cierto? Como lo hemos visto, y el diferencial de alturas. O sea, toda la energía disponible está para poder entregarla a altura, porque recuerden que el diferencial de la carga hidráulica ¿cierto? La carga hidráulica H es el diferencial de presiones más de alturas más el diferencial de velocidades. ¿Ya? Por ende, cuando el caudal es cero, la velocidad es cero, ¿cierto? Y como nosotros sabemos, para la impulsión de una bomba, ¿cierto? Como es un diferencial en las cotas relativamente bajo, las presiones tampoco varían. Por lo tanto, toda la carga hidráulica está empecinada netamente en romper el diferencial de las alturas. Por eso es que dice acá que cuando Q es cero, la altura es máxima en la cual puede la bomba entregar el agua. ¿Ya? La carga que la bomba puede entregar al sistema va disminuyendo a medida que aumenta el caudal, debido a que son mayores las pérdidas totales y debido a que aumenta también el diferencial de velocidades, que es lo que estábamos viendo aquí recién. O sea, ya estamos considerando acá, al aumentar el caudal, va a aumentar el diferencial de velocidades y va a aumentar también las pérdidas. Por lo tanto, la carga hidráulica, ¿cierto? Va a empezar a disminuir. La energía que va a poder entregarle la bomba al agua va a empezar a disminuir. Eso es la carga hidráulica. ¿Ya? La curva será más plana a medida que mayor sea el número de álabes, debido a que menor es la pérdida de energía. Claro, es lógico, porque debido a que si la pérdida de energía es menor, ¿cierto? Que va en relación directa con el número de álabes, si la energía es menor, la curva a medida que aumenta el caudal, no va a tener un diferencial tan considerable en cuanto a las pérdidas de energía.
Por lo tanto, por mucho que aumente el caudal, ¿cierto? La curva plana, que está negra, que está aquí, se va a mantener prácticamente constante en cuanto a la carga hidráulica, no va a variar mucho. ¿Ya? La potencia aumenta continuamente con el caudal, eso es verdad, porque como vamos a ver ahora, la potencia hidráulica es igual al peso específico por el caudal por la carga hidráulica. O sea, la potencia con la que yo diseño una bomba es en función del caudal y de la carga hidráulica. Por lo tanto, es relevante el caudal que yo vaya a diseñar mi sistema, porque me va a impactar tanto directamente en el caudal para determinar la potencia hidráulica como en la carga hidráulica, porque mayor caudal va a ser menor la carga hidráulica. ¿Cierto? Por tanto, si yo necesito determinar, porque hay dos puntos de vista de esto, hay que verlo desde el punto de vista del sistema y desde el punto de vista de la demanda. ¿Cierto? Entonces yo para poder llegar de un punto a otro, mi carga hidráulica va a ser un valor definido. Por ejemplo, se congela esta cosa, no sé por qué. Si yo necesito llegar desde este pozo hasta una casa que se encuentra acá arriba, ¿cierto? En un cerro. Yo voy a instalar mi bomba aquí en algún punto, voy a succionar agua y la voy a llevar a la casa. Entonces lo que yo necesito definir aquí son dos parámetros, dos cosas que son las relevantes para esto, ¿cierto? Que es el caudal a la que yo quiero entregarle agua a esa casa, el caudal que yo necesito entregarle a esa casa y la carga hidráulica que necesito para poder llegar desde la superficie libre, el agua en este pozo, hasta esa casa. Entonces la carga hidráulica, el caudal me lo va a definir cuánto es la demanda. Por ejemplo, la gente va a querer, no sé, va a necesitar 1 litro por segundo de agua dentro de esa casa, por lo tanto el caudal va a ser 1 litro por segundo. ¿Ya? Supongamos que es el caudal, la demanda dentro de la casa va a ser 1 litro por segundo. Por lo tanto, la carga hidráulica va a ser igual al diferencial de presiones más el diferencial de alturas, ¿cierto? Más el diferencial de velocidades. Como nosotros sabemos, el diferencial de presiones, podemos asumir de que las presiones van a ser iguales. El diferencial de alturas, obviamente, no van a ser iguales. Van a depender de cuánto es la altura entre la impulsión, la altura estática de impulsión, y la altura estática, perdón, de succión y la altura estática de impulsión. ¿Cierto? Recuerden que lo vimos en la clase anterior, la altura estática de impulsión, o de succión, perdón, es esta. Y la altura estática de impulsión es esta. Y esto me va a definir la altura total del nivel de agua, ¿cierto? Estático al que yo necesito llegar. O sea, me va a definir este delta Z. Por otro lado, como yo necesito llegar con un caudal de 1 litro por segundo hasta la casa, yo tengo que la velocidad inicial, la velocidad 1 es 0, porque está estático en este estanque. Pero la velocidad 2 no está estática, ¿cierto? Va a llegar, va a ser la velocidad asociada a esa tubería para un caudal de 1 litro por segundo. Por lo tanto, la velocidad 2 va a ser igual al caudal dividido el área. El caudal ya sabemos que es 1 litro por segundo, y el área va a depender del diámetro de la tubería. Y con eso voy a determinar la velocidad 2.
Pero hay algo que me falta determinar acá también, que van a ser, ¿cuánto van a ser las pérdidas totales? Me falta la pérdida regular y la pérdida singular dentro de este sistema, ¿cierto? Y con eso yo voy a poder determinar finalmente cuánto va a ser la carga hidráulica para que me demanda el sistema. Supongamos que fuese la carga hidráulica, no sé, 20 metros. Por tanto, la potencia de la bomba va a ser el peso específico por el caudal por la carga hidráulica. 9.800 newton por metro al cubo por 1 litro por segundo, que es bajísimo, ¿cierto? Porque hay que llevarlo eso a metros cubos por segundo, 0,001 metros cubos por segundo, y por 20 metros, que va a ser la carga hidráulica. Por tanto, la potencia de la bomba, en este caso, para este problema, sería de 196 watts, que es muy poco. (0,196 kilowatts). Y para transformar los kilowatts a HP, se divide por, hay distintas, la literatura dice que es por 75, por 76, ¿cierto? En este caso, si lo dividimos por 75, la potencia va a ser igual a 2,6 HP. Esa sería la potencia necesaria para poder llegar desde el estanque hasta la casa. Por lo tanto, lógicamente, yo voy a tener que tener una bomba que sea capaz de entregarme esa potencia. Y con eso yo diseño las bombas. Por ejemplo, si necesito 2,6 para llegar a la casa, yo podría comprar una bomba que me entregue 3 HP de potencia. Y con eso podría llegar hasta la casa, tranquilamente. ¿Dudas con respecto a esto? ¿Hay ninguna consulta que hacer? El motor elegido debe ser suficiente para cubrir todo el rango de caudales solicitados de la bomba. Eso es importante, porque si yo en algún momento le solicito un caudal mayor al que la bomba me puede entregar, simplemente la bomba no va a funcionar, no me va a poder entregar ese caudal. Por lo tanto, va a estar erróneo el diseño. Esa es la relevancia que tiene poder diseñar bien este sistema para poder tener la bomba adecuada para todos los requerimientos que tenga mi situación, ¿ya? Vamos a hacer ejercicios de potencia en la próxima clase para poder tener más claro esto y aplicarlo a casos reales, ¿ya? Por otro lado, dice también, la menor cantidad de potencia utilizada en el sistema se da cuando la válvula se encuentra totalmente cerrada. Obvio, porque la potencia depende directamente del caudal, ¿cierto? Por lo tanto, si el caudal es cero, la potencia es mínima. Pero si hay una potencia, la potencia no es cero, la de la bomba, porque hay una potencia que está haciendo, está utilizando la potencia eléctrica para transformarla en potencia hidráulica y mantener el agua, ¿cierto?, chocando contra la válvula, que fue la que cerré para que el caudal fuera cero. O sea, igual la bomba está trabajando para poder elevar el agua
hasta la válvula. La potencia hidráulica siempre es menor a la potencia consumida por la bomba, por lo que implica que la eficiencia siempre está entre 0 y 1. Y obviamente la potencia hidráulica siempre es menor a la consumida por la bomba, porque la bomba, si consume 100, va a entregar 90, 80, 50 al sistema. Porque parte de esa energía se va a perder de forma interna. ¿Ya? Ahora bien, ya sabemos que esta es la potencia hidráulica, ¿cierto?, que requiere el sistema, pero entonces, ¿cómo determinamos cuánto es la potencia eléctrica que necesita consumir el motor para poder transformar esa potencia hidráulica? Entonces me dice que el rendimiento se define como el cociente entre la potencia hidráulica y la potencia consumida, que siempre se va a mover entre 0 y 1, siempre va a tener un máximo del 100%, donde toda la potencia eléctrica es transformada a potencia hidráulica. Pero eso no pasa en la realidad, porque siempre van a haber pérdidas internas dentro del motor. Por lo tanto, no toda la potencia eléctrica puede ser transformada en potencia hidráulica, hay parte que se va a perder, por eso es que el rendimiento siempre va a ser menor a 1. Como la potencia hidráulica y la potencia eléctrica, ¿cierto?, dependen del caudal, el rendimiento de la bomba aumenta gradualmente con esta hasta llegar a un óptimo. Siempre hay que diseñar para que la bomba funcione dentro de este valor óptimo. ¿Ya? Es importante ver bien el tema de qué bomba elegir, porque hay bombas que tienen un rendimiento muy bajo, o sea, consumen mucha potencia eléctrica para lo que entregan como potencia hidráulica. Entonces siempre hay que elegir bien cuál es el tipo de bomba adecuado para poder trabajar en el sistema según el requerimiento. En la próxima clase vamos a hacer un ejercicio donde vamos a utilizar datos de un problema, ¿ya?, para poder diseñar la bomba en función de la demanda, y luego la potencia la vamos a transformar también como, la bomba la vamos a especificar cómo funciona de acuerdo al aumento del caudal, porque obviamente una cosa es el requerimiento de mi situación, que es cuánto es la potencia hidráulica que necesite que me entregue la bomba para poder llegar de un punto 1 a un punto 2, pero por otro lado está lo que la bomba, si yo tengo una misma bomba, ¿cierto?, ¿cómo me va a entregar esa energía? La carga hidráulica que me puede entregar una bomba a mi sistema va a ir disminuyendo a medida que aumenta el caudal. Entonces, si yo abro la llave más dentro de la casa, va a disminuir la energía que me puede entregar, o la altura, mejor dicho, no la energía, la altura que me puede entregar la bomba. Entonces, hay que buscar un punto de equilibrio, y eso se llama el punto de rendimiento, ¿ya?, el punto de optimización, o el punto de funcionamiento. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Dudas? Consulta. ¿Hay alguna duda? Por mi parte no, profe. No, por mi parte no tampoco, profe, todo bien, gracias. Ya, entonces lo dejamos para el próximo viernes. Vamos a hacer ejercicio, a terminar con la materia, y si es necesario hacemos algo más, ¿ya? Un ejercicio profe. más, todo la prueba en 2 semanas más. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, Profe. profe, buen día. Chao. Sí, dígame. Profe, No, consulta, ¿qué pasó con la propuesta del cambio de horario? No, es que era porque hoy iba a tener problemas, tal vez podría tener problemas era solamente por hoy día. Podía tener problemas Ok. con este horario hoy, porque tenía que hacer algo, pero finalmente lo pude aplazar y no fue necesario. Pero era por eso, era porque hoy día tenía algo que hacer, no era un cambio constante para el futuro del horario, ya era solamente por hoy. Ok, profe. Era eso nomás. Ya, chao, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe, nos vemos. Chao, gracias. Chao.